Buenos días. Llegamos a un tema complejo. Diabetes. ¿Cómo le diagnostico? Quédate, aquí te dejo los criterios actuales. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy doctor Semi para ustedes. Soy médico internista y aquí vamos a conversar sobre los criterios actuales para poder hablar y diagnosticar la diabetes. ¿Cuál es el gran problema con esta enfermedad? Es una enfermedad silenciosa donde se ve claro aumento de la glucosa en sangre, secundario a un proceso autoinmune, una enfermedad genética, postpancreatitis o una resistencia, que es lo más frecuente, que es la diabetes tipo 2, que es la que principalmente nos vamos a centrar el día de hoy. Sin embargo, los criterios para poder diagnosticar la diabetes son transversales y nos vamos a centrar principalmente en tres. Así que quédate para poder seguir conversando de este punto. El primer criterio que vamos a utilizar para poder conversar de la diabetes va a ser en el fondo la hemoglobina glicosilada, y esto cambia porque en los últimos años se ha empezado a utilizar más de regla, siendo los últimos criterios los de la ADA, lo que es la Asociación Americana de Diabetes, por sus siglas en inglés, donde la hemoglobina glicosilada juega un rol importante en el diagnóstico. Hay que entender en el fondo que valores normales se considera con hemoglobina glicosilada menos de 5.7. Uno considera un concepto de una prediabetes entre 5.7 y 6.5. Y ya una diabetes franca cuando los valores son sobre 6.5. El segundo punto a tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico de diabetes es la glicemia de ayuno alterada. Es en el fondo cuando el paciente se le toma la glicemia no capilar, sino sanguínea, plasmática en el fondo, donde se logra obtener valores menor a 100 cuando son valores normales. Si estamos considerando una prediabetes, estamos hablando de una glicemia sanguínea entre mayor o igual a 100 hasta menos de 126, y ya cuando es una diabetes franca con una glicemia sobre 126, mayor o igual a 126. Ahora, generalmente esto se repite a un segundo día para hacer el diagnóstico propiamente tal. Como tercer punto, para poder hacer el diagnóstico de diabetes, tenemos que mencionar el PTGO, o la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que tras una carga de glucosa, que equivale a 75 gramos de glucosa propiamente tal, se calcula previo a la toma y posterior a 2 horas cuánto es el valor propiamente tal de la glicemia plasmática. En valores 2 horas posterior a la ingesta de esto equivale a menos de 140. Sin embargo, en una prediabetes vamos a tener igual o mayor a 140 hasta menos de 200. Cuando es mayor o igual a 200 en el PTGO, uno ya puede diagnosticar también una diabetes. En base a estos puntos que estamos conversando, uno va a decir, pero ¿para qué tanto show, entre comillas, de realizar la diferencia entre una diabetes de una prediabetes? Bueno, porque los riesgos cardiovasculares claramente aumentan en el fondo con una diabetes desencadenada. En una prediabetes hay que entender que es un estado previo, propiamente tal, generalmente de una resistencia a la insulina, una glicemia de ayuno alterada, donde uno tiene factores que pudiese llegar a cambiar. Por ejemplo, lo que es el sobrepeso, obesidad, tabaquismo, entre otros factores de riesgo, que pudiesen incrementar el riesgo de una diabetes a temprana edad. Hay que entender en el fondo que cuando ya llegamos a una diabetes no estamos hablando de un cuadro de un mes o 2 meses que simplemente el paciente empezó con resistencia a la insulina, sino que ya estamos hablando de un cuadro larvado de largo tiempo atrás, donde esto simplemente es una consecuencia de muchas veces estilos de vida. Por otro lado, en el fondo hay que entender que esto se basa principalmente en diabetes tipo 2, porque en los otros casos, en el fondo, van a haber procesos autoinmunes o secundarias a pancreatitis, cirugías, causas iatrogénicas, tóxicos, etcétera, que no voy a mencionar en el fondo en este video, pero más adelante lo comentaré si ustedes gustan. Entonces, es importante mencionar la diferencia entre una prediabetes y una diabetes, sí, efectivamente, y por eso hay que hacer el diagnóstico con las tres cosas que estamos conversando. Ahora, una no excluye a la otra, pudiese ser por las tres vías que pudiese diagnosticarse la diabetes propiamente tal. Los tratamientos, insulina, medicamentos que no sean insulina, lo vamos a ir conversando de aquí a más adelante. Vamos a hacer otros videos específicos respecto al tema para que quedes bien interiorizado. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, deja tu like y cualquier duda
en los comentarios. Nos vemos pronto, que esté muy bien.